A ver, vamos con la información de lo que está pasando en el mundo. Primero tenemos que empezar con estos últimos 7 días, una semana posiblemente las más difíciles para Rusia, a pesar de pues mostrar como una victoria la toma de Advitka, la invasión de Advitka y el hecho que Rusia lo está controlando, que podríamos decir que a partir de ahí las cosas empezaron a salir todavía peor. Y es que, ok, sí se toma Advitka, pero ¿con qué cantidad de pérdidas? Se habla, los medios rusos independientes, los bloggers militares que son pro Rusia, aseguran que hubo 16,000 pérdidas de Rusia nada más. Pero las cifras hablan de más del doble. O sea, estamos hablando de 30,000 o más personas que perdieron, aparte de blindados, etcétera. Pero fuera de eso, fuera de ese tema, como ahora sí que dice, como haya sido como haya sido, ¿no? Como decía un expresidente de México, aquí en las últimas cifras, a partir de ese día, se han estado reportando derribes de aviones rusos. Habíamos quedado el día de ayer de 6 aviones, se han ido sumando otros más, ya van 10 aviones en 7 días. 10 aviones que han sido derribados por parte de Ucrania y que ahí estamos hablando del Su-35, el Su-34, el AM-50, entre otros más, ¿no? Ahí la lista en pantalla, ¿no? La situación es complicada y evidentemente es una guerra y de repente es complicada más para Ucrania y de repente es complicada más para Rusia, pero las cosas están saliendo de manera pues muy complicada, sobre todo estos 7 días para Rusia. Vamos a los detalles, primero a los aviones y luego vamos a contarles cómo las alianzas de Putin se están cerrando, se están empezando a caer y estas alianzas son vitales para que Rusia más o menos pueda mantener esta situación de este conflicto a largo plazo. Si estas empiezan a caer, significa que lo que están viendo los aliados de Putin o de Rusia es que no hay un futuro en ganar a Ucrania si es que se llegara a ganar alguna vez. Y están viendo pues que cada vez el enfoque es más hacia Europa, no nada más a Ucrania. Aseguran que, bueno, pues en estos 7 días, 10 aviones, entre ellos 5 mayores, han pues sido derribados en esta zona. Aquí estamos hablando del comandante de avión mayor Borinov, el subcomandante mayor Chensten, el navegante capitán Provalov, entre otros, pues ingenieros, navegantes, subcomandantes que estaban en los aviones, por ejemplo, de la M50. Las fuentes, tanto de Rusia como de Ucrania, aseguran que al menos 10 aviones han caído. Entre ellos, pues también iban a bordo en el AM-50 10 personas, entre ellos pues el comandante de avión que ya comenté, su comandante, navegante, entre otros, ¿no? También otro detalle que pues llama la atención es lo que sucedió el 23 de febrero, donde derriban el AM-50 AWACS, pero también derriban dentro de todo esto un avión que utilizó un sistema S-200 de la era soviética, un misil tierra-aire. Ni siquiera fue un misil muy avanzado, ¿no? Es que llegaron nuevos misiles de Estados Unidos, de Reino Unido, no. Se usó un misil tierra-aire S-200 de la era soviética. Eso fue lo que habría derribado este avión. Imagínense ustedes. También se informó, el DIU informó que habrían tumbado 5 aviones rusos que han estado operando después del derribo de la E-50. En 7 días son 10 aviones, según lo que reportan. Ahora, de estos aviones, de los jets, muchos de los pilotos se salvaron, eyectaron antes de morir o antes de quedar posiblemente pues en medio del fuego, ¿no? Entonces ellos detectan que van a ser derribados, inmediatamente pues salen, ¿no? Eyectan, ¿no? Entonces ellos también hay que decirlo, ¿no? No se sabe el paradero de los pilotos, si los recuperaron los rusos, si se quedaron detenidos con Ucrania, no lo sé. Otro tema interesante es que Vladimir Putin tiene una pequeña OTAN, o sea, tiene una alianza dentro de esta zona que le llaman la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC. Es una alianza militar sobre todo con países ex Unión Soviética y que tienen la promesa de defenderse si algo sucede, ¿no? Ahí estamos hablando pues de países como Kazajistán, Armenia, etcétera, ¿no? El punto es que en este momento un país de los que estaban en la alianza habría quedado fuera, precisamente Armenia. Armenia, sin que se lo esperaran, habría suspendido, ¿no? Algo estará viendo Armenia, ¿no? Pero Armenia suspende su membresía de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar que es crucial para Rusia. Obviamente también se pone en riesgo, porque pues entonces también pudieran ser invadidos por ellos mismos, ¿no? Por los rusos y pues
no sé quién nos pueda defender, ¿no? Pero bueno, el punto es que el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, habría dicho en una entrevista a France 24 este fin de semana, el día de ayer, que Armenia ya se ha presentado la solicitud de abandonar la OTSC. Dice esto, bueno, pues en vista de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, esta Alianza Occidental y la OTSC, una alianza entre países miembros que se comprometen a apoyarse mutuamente en caso de un ataque, aseguran pues están en riesgo. Este anuncio se produce casi 2 años después del día en que Rusia anunció esta invasión a Ucrania. O sea, no es casualidad que esto que dice Armenia a un medio internacional francés sea exactamente o casi exactamente el día en que se cumplen los 2 años de la invasión, ¿no? Es una señal, ¿verdad? Es una señal de, ¿sabes qué? Pues aquí hay muchos riesgos para estos países. Dice Armenia expresa su preocupación porque Rusia no intervenga en el conflicto con el vecino Azerbaiyán. Incluso en septiembre pasado, después de que Azerbaiyán lanzara una ofensiva en territorio separatista de Nagorno-Karabaj. Eso molestó mucho a Armenia y es posiblemente la reacción, el castigo, digamos. A pesar de que en esa situación los armenios pues habían quedado esperando la ayuda de Rusia, pues esto no sucedió. El área en que ambos países han reclamado durante mucho tiempo, lo que ha llevado pues a conflictos importantes, ¿no?, en la zona. Dice, en nuestra opinión, el acuerdo de seguridad colectiva no se implementó en relación con Armenia, especialmente en 2021 y 2022. Esto no podía pasar desapercibido. Hemos suspendido nuestra participación de este acuerdo. Veamos qué pasa después, dice el armenio. Que igual a lo mejor de repente Rusia los convence que se regresen, pues a lo mejor puede ser. Pero de entrada, pues eso también es una mala noticia en pleno conflicto con Ucrania y con lo que está pasando con la OTAN, porque al final de cuentas, pues esto es un conflicto que es mucho más amplio y que no es nada más Ucrania-Rusia, ¿no? Sino que estamos hablando pues de que son 2 bloques, ¿no? El bloque Rusia, China, Irán y aliados, junto con la OTAN, ¿no? Que pues son los que están también por ahí apoyando a Ucrania. Al final de cuentas, pues son esos 2 bloques que están enfrentados. Por otro lado, sigue apareciendo más información de lo que está pasando de los ataques dentro de la planta siderúrgica rusa más grande de ese país. Los servicios de seguridad de Ucrania, el SBU, y la Agencia de Inteligencia Militar Ucraniana estuvieron detrás del incendio o del ataque o del bombardeo que hubo en la principal siderúrgica rusa, Novolipetsk Steel, así es como se llama, o la NLMK. Bueno, ayer veíamos pues unas de estas imágenes donde se ven las enormes explosiones, porque al final de cuentas ya se había dicho, un día o 2 días antes, la OTAN había dicho, ¿saben qué? Es posible y válido que Ucrania ataque a Rusia, y es más, hasta mencionan los F-16, cosa que eso pues habría que ver qué país sí, qué país no, porque cada contrato se hizo de manera independiente, pero menciona Stoltenberg, el mero de la OTAN, digamos, ¿no? El jefe de la OTAN, dice, en dado caso que Ucrania meta los F-16 para atacar posiciones militares rusas dentro de Rusia, sería válido. ¿Por qué? Porque es un objetivo militar al estar en guerra, ¿no? Bueno, ese es un tema pero muy delicado, porque es una línea roja que no habían querido pasar los de la OTAN. La primera vez que la OTAN admite la posibilidad de que Ucrania pues tenga el permiso, por así decirlo, de entrar a Rusia y hacer un sabotaje o hacer un ataque mientras sea un objetivo militar, ¿no? Ese es como el punto. Y claro, que cada país tiene un contrato distinto con Ucrania, entonces estas armas sí las puede usar dentro de Rusia, estas no, estas sí, o sea, entonces pues bueno, ahí hay un tema que pues tendrán que analizar, ¿no? Pero de entrada, pues esta siderúrgica está a 400 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania, y no parece una casualidad que el ataque pues sea 1 o 2 días después de este permiso, por decir así, que da la OTAN. Ya había sospechas de incendios, de explosiones en zonas militares rusas, ¿no? Depósitos militares, aeródromos y ¿cómo se llama? Plantas de acero y cosas así, ¿no? Una de las características y de las estrategias más conocidas de la OTAN es precisamente ir con el enemigo y atacar los objetivos militares, por ejemplo, aeródromos, atacar fuentes de suministro de energía, y así debilitas al enemigo sin hacer un ataque demasiado complicado y demasiado fuerte, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que la OTAN siempre ha tenido.
es muy conocida esa estrategia que ha aplicado en otros conflictos que ha habido, ¿no? Entonces llama la atención que esto está sucediendo desde hace meses, ¿no? Pareciera que más bien pues está siguiendo Ucrania un plan de cómo debilitar a Rusia. ¿Para qué? Pues obviamente para que no los invadan, para que la invasión sea más débil o sea lo menor posible, y aparte poner presión política interna hacia Vladimir Putin. ¿Para qué? Para que diga la gente, ¿sabes qué? Pues la guerra ya nos está tocando la puerta. Y claro, en algún momento la guerra iba a regresarse, ¿no? O sea, tarde o temprano, pues lo que está pasando en Ucrania iba a empezar a pasar dentro de Rusia. Y los rusos pues estarán observando, ¿no?, cada vez más de cerca este tipo de movimientos. Pero bueno, otro tema, veremos a ver si tenemos algo más. Bueno, las fuerzas ucranianas habrían destruido un sistema de defensa aéreo ruso y el sistema de lanzallamas pesados en la provincia de Donetsk. Según lo que se sabe, se destruyó el sistema ruso de misiles antiaéreos Tor y el sistema de lanzallamas pesado Solnosteps Ayuk. Esto fue frente a lo que es Tibiria, según lo que informa Oleksandr Tarsavsky, comandante del grupo de las Fuerzas Operativas y Estratégicas de Tabiria, ¿no? Bueno, pues ahí están. Ese es otro de los puntos, digamos, que le ha estado tocando a Rusia observar, ¿no? Estas pues noticias que en una semana se han venido encima. Yo pues también creo que es parte de la estrategia de mostrar pues que después de 2 años pues Ucrania sigue estando fuerte a pesar de tener falta de suministros y a pesar de que los apoyos no están llegando como antes, por lo menos hasta ahora. Vámonos a otro asunto importante.